y conquiste. Quiero que te hagas la idea de que avance es marcha, es empezar a caminar en el proyecto, en el propósito que Dios te trazó o Dios te dio o tenés para tu vida. Y por supuesto tiene que ser una marcha y un avance en fe para conquistar. Y el subtítulo, el pueblo de Dios como piedras vivas. El pueblo de Dios como piedras vivas. Ese es un término bíblico. Y algunos de aquí me andaban diciendo, pastor, yo soy piedra viva. Y me gustó porque acusó recibo del mensaje, porque ya lo hemos nombrado el domingo pasado. Y bueno, es un símbolo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque así llamó Pedro, el apóstol, a los cristianos, les llamó piedras vivas. Y vamos a ver por qué. Esto tiene que ver con el carácter. Y vean lo que simbolizan las piedras. Las piedras simbolizan firmeza, dureza, resistencia, seguridad, garantía. O sea, aquí hay algo sólido, un fundamento estable. Y también Jesús, cuando menciona el hecho de que aquella persona que escucha su palabra y hace su palabra es como una persona que edificó su casa sobre la roca, sobre suelo firme. Pero aquel que escucha su palabra y no la hace es como una persona que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos e hicieron grande ruina allí. Y vos te vas a dar cuenta que estos dos tipos de cimientos marcan la vida de las personas. Personas que se hunden, pero personas que se mantienen firmes. Y la idea de las piedras tiene que ver con eso mismo, justamente que nosotros tenemos que tener un carácter firme, seguro, determinante, algo que sea una garantía para nuestra familia, para donde estemos trabajando, para la iglesia, para el reino de Dios y por supuesto para la sociedad. Pero todo lo contrario sería una persona endeble, inestable, que no es segura, que sube y baja, va y viene, pero vos no tenés seguridad ni garantía de que esa persona cumpla. Y es triste, eso produce mucho sufrimiento y desintegra a una persona que sea así. Por eso nosotros tenemos que buscar tener un carácter firme y eso lo vamos a lograr solo en Dios, no en las personas, ni en las circunstancias, ni en la sociedad, solo en Dios. Por eso muchas personas se apoyan en otras y esas otras personas caen, desaparecen o mueren inclusive, y esas personas quedan como desamparadas, como diciendo, ¿y ahora? Y no tienen ninguna seguridad. Así firmes y seguros debe ser el carácter de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro identifica a los creyentes como piedras vivas. ¿Y cuándo lo hace? Si nosotros analizamos o estudiamos un poco el contexto de la primera epístola de Pedro, él le escribe a los cristianos que estaban esparcidos, es decir, perseguidos por el Asia Menor. ¿Pero por qué estaban esparcidos o perseguidos? Era por el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba el mundo antes conocido y era un imperio sádico, cruel, déspota, que mataba, arrasaba, conquistaba, dominaba, ultrajaba, bueno, y ustedes lo saben por las películas inclusive. Pero la historia relata que tomaban a los cristianos y los crucificaban, los incendiaban, los rociaban con alquitrán y los prendían fuego, o los ponían en el foso con los leones para que los devoraran. Por lo tanto, ser cristiano en un contexto así no era fácil. Tenías que tener muchísima convicción y estar dispuesto no solamente a vivir por Cristo, porque eso podría llegar a ser fácil, aunque algunos dicen que es difícil, pero aún a morir por Cristo. Y aquí encontramos a Pedro diciéndole a los cristianos que habían escapado de esos romanos que los perseguían, diciéndole, ustedes son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, en otras palabras, simbólicamente hablando, les decía, sean firmes, sean seguros, tengan convicción, no estén hundiéndose, decayéndose, deprimiéndose. Por eso nosotros tenemos que tener fe para sobreponernos aún ante las situaciones más difíciles y creer que Dios nos va a ayudar,
oportunamente. Pero hay personas que ustedes saben, no creen y por supuesto se debilitan, se desaniman, se deprimen y sufren muchísimo. Y ahí no muestran el carácter de piedra viva. Jesús le cambia el nombre, por ejemplo, a Simón y le llama Pedro, que significa piedra. Y en Juan capítulo 1, versículo 42 le dice Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca en arameo. O sea, le puso un nombre que simbolizaba una persona firme, estable, un carácter firme y estable, como es el que tenemos que tener nosotros en Cristo. Y más cuando dice que en el libro de Apocalipsis que los cristianos son pilares, porque están bien plantados. Y es muy importante que tomemos este concepto y mucho más si tenemos inestabilidad. Hay personas que suben y bajan, hoy se sienten gozosos, pero han tenido experiencia de mucha depresión e inclusive tienen miedo de lo que van a sentir mañana, como diciendo, no sé cómo voy a sentir mañana. Y nosotros tenemos que ser personas que con la madurez y el conocimiento de Dios podamos determinar cosas, como dice la palabra, determinarás una cosa y ésta te será firme. Hay personas que no tienen esa capacidad, ¿por qué? Porque son inestables, no tienen un carácter firme. Podrán tenerlo para trabajar porque no faltan nunca, pero para las cosas de Dios y otras cosas a lo mejor son débiles o no tienen tanta estabilidad. Dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entendemos que no estaba diciéndole, Pedro, vos sos la roca. Sos una piedra, como nos llama piedras vivas a todos nosotros, pero sobre la roca que es Cristo, porque también el mismo Pedro va a decir que Cristo es la roca o la piedra angular sobre el cual descansa toda la cristiandad. Y ahí hay garantía. Por eso nosotros tenemos que asumir este rol y esta característica y decir, bueno, yo tengo la firmeza, la seguridad, el carácter firme, no el carácter podrido, ni el carácter de perro, ni el carácter apático o áspero, no tiene nada que ver con eso, ni tampoco el carácter violento. Es el carácter de la firmeza, de la seguridad, de la convicción de que estamos haciendo las cosas con absoluto entendimiento de que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver esto desde el punto de vista que somos piedras. Y al igual que en aquel entonces Josué le dijo a los sacerdotes, tomen piedras, cada uno de los escogidos, y me imagino que han sido las piedras más grandes porque tenían que formar un monumento recordatorio, algo que se viera de lejos, para que la gente al ver ese monumento recordara el milagro del paso del río Jordán, donde Dios dividió las aguas y secó ese río para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y los diccionarios geográficos dicen que el río Jordán tenía un largo de 400 metros, pero a su vez, de 400 kilómetros, perdón, pero a su vez tenía acantilados de hasta 12 metros de altura y que en algunos sectores era muy caudaloso y muy violento el cauce del agua y necesitaban sí o sí un milagro de Dios para que ellos pudieran pasar en seco. Y así Moisés pasó en seco con el Mar Rojo y ahora Josué pasó el Jordán en seco para el pueblo de Israel pudiese ir a la tierra prometida. Nosotros también, al igual que esas piedras que fueron elegidas especialmente y cargadas por hombres elegidos, nosotros también somos piedras vivas y especialmente elegidas por Dios. Y qué lindo es sentirse privilegiado, inmerecidamente, por cierto, de que Dios nos haya elegido para servirlo, para honrarlo, para alabarlo, para
publicitarlo, para hacer que la gente lo conozca. Qué tarea gloriosa que nos da Dios de poder dar a conocer que Él es grande, poderoso y amoroso y eterno. Es un gran privilegio que es inmerecido, por cierto, pero nosotros también somos como piedras elegidas. Dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a Él, piedra viva, rechazada ciertamente por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Nosotros hemos sido elegidos. Dios nos escogió. Dice la Biblia que nos entresacó de lo vil. ¿Qué significa eso? Que estábamos perdidos en el mundo, metidos en el fango del pecado, haciendo cosas equivocadas y desagradables a Dios, y Dios nos tomó, nos eligió, nos entresacó de lo vil y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesús. Y otro texto dice Pablo, nos sacó del reino de las tinieblas y nos transportó al reino de la luz. Por lo tanto, tenemos que andar en luz. Y en ese sentido damos gloria a Dios por habernos hecho parte de su reino. También somos como piedras elegidas. No eligió al tuntún, te eligió a vos. Y vos no sos un cualquiera. Dios tuvo especial delicadeza para que fueses vos el que estuviese sentado aquí, el que estuvieses escuchando su palabra. Porque Él te quiere elegir y te quiere usar para que la gente lo conozca. Y vas a ver, porque al final nosotros somos referentes de Dios. Como embajadores de Cristo estamos publicando al mundo entero que Él vive y reina para siempre. Amén. Somos como piedras sacadas del fondo. Miren lo que le dice Josué a los hombres elegidos. Josué 4:3. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Es decir, que los sacerdotes tenían que hacer pie, tenía que estar firme el lugar. Eso era el fondo. Y tenía que tomar las piedras del fondo. Y así también nosotros somos como piedras sacadas del fondo del pecado, de la maldición. Algunas personas han caído tan profundo que llegaron al piso y están como desparramadas. Pero otras personas siguen cayendo y no se dan cuenta. El orgullo no les permite ver en qué situación se encuentran. Y el ego es un poderoso simulador. Es como decir, bueno, yo voy a salir de esta. Y siguen cayendo y siguen cayendo. Y Dios quiere sacarnos a todos del fondo del pecado. Así como sacó esas piedras para ponerlas en un lugar espacioso y en un lugar diferente, firme y estable, nos quiere sacar a nosotros también de cualquier situación en la que nos encontremos. Pero tenemos que confiar que Él quiere hacer eso en nosotros. Miren lo que dice el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo no sé cómo te encontrás vos, pero yo sé que me encontré en una situación terrible, caótica. Estaba en una situación realmente miserable. No me faltaba nada materialmente, sin embargo, mi vida era una miseria y sufría muchísimo. Y yo sabía que estaba en el fondo, mal. Y a mi alrededor no encontraba ninguna respuesta, ninguna solución. Hasta que alguien me dice, ¿por qué no mirás a Dios? ¿Por qué no buscas las cosas de arriba, que son las que permanecen para siempre, no las de la tierra? Y empecé a buscar a Dios. Y Dios me fue sacando y me sigue sacando. Y doy gloria a Dios porque me sacó del fondo del pecado, del fondo de la depresión, del fondo de la tristeza, del fondo de la soledad, del miedo, de todo me sacó. Y doy gloria a Dios por ese milagro. Sería lindo preguntar ahora cuántos quisieran salir de ese fondo. O a lo mejor el orgullo les dice, no, yo quiero saber hasta dónde llego, hasta el fondo. ¿Este será el fondo o habrá algo más profundo todavía? Bueno, no quieras conocer
qué hay más debajo. Como te dije la otra vez, hablando con una persona en la calle, y le pregunté, porque él mismo lo sacó al tema, que si se moría, se iba abajo. La Biblia señala que abajo está el infierno y arriba está el cielo. Y Dios nos saca de un lugar infernal para que nosotros podamos estar elevados en su presencia. Somos como piedras sacadas del fondo, pero también somos como piedras levantadas. Dice el versículo 3 y 4, tomad 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes y levántenlas. Y acá viene la acción de Dios, milagrosa. Dios cuando nos saca, nos levanta, pero nos lleva en andas. Ustedes habrán visto esa figura que aparece en algunos carteles donde habla de que las pisadas en la arena de una persona que se sentía en la peor miseria y se sentía como desamparada y sin embargo vio como que estaba fluyendo su vida, andando su vida, pero veía 2 piernas en la arena marcadas. Y ella sacó la conclusión de que eran las piernas de Jesús, cuyas huellas se marcaban mientras estaba llevando a UPA, en andas, a esa persona que necesitaba su asistencia. Dios es así. Dios nos levanta y nos va sacando de la situación de peligro, de mal, de maldición, pero tenemos que tomar conciencia de que Él lo está haciendo. Él ha intervenido para ayudarnos milagrosamente y sacarnos y levantarnos. Y nos quiere levantar hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo. El problema es que nosotros no tomamos conciencia, vivimos la vida naturalmente, como que esto es natural, casual, esto pasa y pasó siempre. Pero nosotros que estamos en Cristo, dije bien, nosotros que estamos en Cristo, no tenemos que tomar las cosas como que pasan automáticamente. Dios tiene propósitos con nosotros y los cumple. Y yo tengo que sentirme parte de ese propósito. Y sé que está llevando mi vida para buen puerto y que me está levantando, me está guiando a toda verdad para que cada vez mi vida sea mejor y pueda disfrutar más de sus beneficios y de sus bendiciones. Pero nosotros nos llevamos por las circunstancias, nos metemos en el pecado, en el mundo, quedamos cegados de la gloria de Dios y no podemos darnos cuenta que Él está con nosotros todos los días y que nos quiere mimar, bendecir, ayudar y quiere a través nuestro cumplir su glorioso propósito. ¿Hay alguien que esté entendiendo esto? Dios tiene propósitos maravillosos con nosotros. Así nos va levantando cada vez más. Dice el Salmo 145, versículo 14, Dios sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Él te va a levantar. Yo sé que podés estar oprimido ahora, oprimido por acechanzas, por vicios, por miedos, por amenazas, por sospechas, por incertidumbres. Podés ser oprimido por muchas cosas, inclusive Satanás puede estar afectando tu vida, pero Dios te va a rescatar, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar a lugar espacioso. Tenés que creerlo. Por eso Pedro dice, aunque debáis soportar el peso de la prueba por poco tiempo, Él te va a sacar y te va a confirmar. Y sigue diciendo el pasaje de que vienen bendiciones para tu vida, para la mía. Amén. Somos como piedras recordatorias. Dice Josué capítulo 4, versículo 6, para que esto sea señal entre ustedes y cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Recordad lo que dijimos al comienzo. Este es el carácter de Cristo. Las piedras simbolizan la firmeza, la seguridad, la convicción, que debe ser así nuestro carácter, no pusilánimes, no flojones, no personas que andan allí como si fuera una gelatina. Tenemos que pedirle a Dios que podamos tener ese carácter cristocéntrico,
que aún a pesar de que sabía que iba a la muerte y muerte de cruz, él siguió caminando por amor. Y cuando nosotros tomamos decisiones, como me gusta decir a mí, con cada decisión nos jugamos la vida, porque no tenemos vuelta atrás, porque aquel que tomó las manos al arado no puede mirar hacia atrás porque no es digno del reino de los cielos. Y el autor a los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden. Los cobardes retroceden, los flojos retroceden, los que tienen miedo retroceden y los que no están comprometidos con seguridad con la causa de Cristo retroceden. Pero los que tienen fe en Dios siguen firmes adelante. Así que estamos viendo que aquí hay un proceso y no es del día a la noche. Ahora tengo el carácter de Cristo, ahora soy fuerte y valiente. No, es todo un proceso de día a día donde vamos conociendo a Dios, vamos entregándonos a Dios y vamos creciendo en la fe y en la madurez en Cristo. Y vos no podés cortar ese proceso porque te quedás. Vos te entregás y Dios empieza a guiarte a toda verdad para que cada vez vayas subiendo un escalón más y que cada día estés mejor y que cada día seas más fuerte, más estable, más firme, más seguro. Y no una persona que sube, baja, va y viene y nunca está firme ni seguro en su vida. Porque esto será señal entre ustedes. Lo vamos a ver, lo vamos a notar, vamos a decir, ¿cómo cambió? Yo conté el domingo pasado que al ver a una hermana de esta iglesia con su esposo, cuando les visitamos con mi esposa por primera vez, bueno, era llanto, dolor, tristeza, angustia, pesar, pero verles ahora fuertes, firmes, seguros, testificando, motivando, sirviendo, yendo a la misión a ganar más personas para Cristo. Ay, no te imaginas la emoción y el gozo que teníamos con mi esposa de ver el proceso en la vida de estas personas y del obrar de Dios en ellas, transformándoles en nuevas criaturas. Y Dios lo quiere hacer con todos nosotros, pero tenés que permitírselo. Tenés que decirle, Señor, aquí me tenés, heme aquí, Señor, yo quiero ser útil. Utilízame como quieras. Y cuando le entregamos la vida a Cristo, esa vida ya no nos pertenece más a nosotros. Ya es de Él. Y en ese sentido tenés que tener conciencia. Ay, no, yo no quiero darle a Dios mi vida, quiero que sea mía. Entonces le damos a Dios puchitos, le damos a Dios partes, le damos a Dios porcentajes, pero no la vida completa, no la vida entera. Está como ese chiste es una moraleja, de que tenían que salvar al mundo del hambre y se junta un cerdito y una gallina ponedora. Y se juntan y empiezan a hablar cómo podemos salvar al mundo del hambre. Bueno, dice el cerdito, hagamos una cosa. Yo doy la carne y vos das los huevos. Bien, dice la gallina, qué bueno. Pero el cerdito reacciona, recapacita y dice, no, esperá. Porque si yo doy la carne, muero. Pero si vos das los huevos, no te hace nada. Bueno, algunas personas no le entregan su vida a Cristo, porque saben que para entregar la vida a Cristo hay que morir para que Cristo viva en nosotros. Por eso Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Jesucristo y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando nos entregamos a Dios, dejamos de ser nuestro. Y ese es el tema principal. Que vos le entregues tu vida a Dios. Señor, aquí me tenés, hace conmigo lo que quieras. Si querés llevarme, llévame. Si querés dejarme, déjame. Si querés matarme, matame. Te amo, aquí me tenés. Exactamente esa fue la oración que yo hice cuando le entregué mi soltería a Cristo. Pues yo estaba soltero y en psicosis.
había pasado la etapa del adolescente que andaba mirando y buscando a ver quién me gusta, hasta que me agoté y me rendí a Dios y le dije, Señor, haz lo que quieras con mi vida, aquí me tenés. Te amo y te quiero servir y quiero servirte como sea. Heme aquí, Señor. Y a la semana apareció Katy. El mayor regalo, además de mis hijos, para mi vida. Y doy gloria a Dios. Sé lo que te estoy diciendo. Cuando vos te entregás, Dios se entrega a vos. Cuando vos lo buscás a Dios, Dios te encuentra a vos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar entregados a Dios, dedicados a Dios para servirle. Nos quiere utilizar donde sea que estemos, para motivar, para ayudar, para bendecir. Y de repente la gente empieza a notar la diferencia. Uy, este es diferente. Este es diferente a todo el mundo. Claro, todo el mundo es mundano. Pero nosotros no somos mundanos, somos de Cristo. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo nos hace diferentes. Esto será recordatorio y señal entre ustedes. Y cuando sus hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Nosotros vamos a explicarles, porque tenemos razón, experiencia, para decirle, mira, esta es la experiencia de vivir en Cristo. Esto es lo que Dios nos llamó a hacer y es un deleite hacerlo porque Él nos condicionó para que lo hagamos y lo hacemos con amor. Para nuestros hijos e hijas y para todos los pueblos. Estos son los dos puntos que le menciona por cuál va a ser el recordatorio que tenían que levantar esas piedras. Primero, para la familia, para los hijos, y segundo, para todos los pueblos. Mira lo que dice aquí en el versículo 6. En el versículo 21 al 24. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. No sé si te das cuenta, pero aquí está el mensaje principal. Estas piedras que iban a ser levantadas tenían que servir para que la gente al verlas recordara el obrar portentoso, milagroso de Dios, ayudando a su pueblo a pasar a la otra orilla, pero milagrosamente, sacándoles del peligro de la esclavitud de Egipto y llevándolos a un lugar espacioso que era la nueva tierra prometida. Y tenían que verlo, primero y principal, los familiares, los hijos, y que preguntaran, ¿qué pasó con estas piedras? Contanos, papá, contanos, mamá, ¿qué sucedió con esto? Y esto es lo mismo que cuando nosotros testificamos de nuestro obrar en Cristo, que tus hijos escuchen, escuchá, que tus hijos escuchen cómo conociste a Cristo, cómo fue tu vida antes de Cristo, que le cuentes el amor de Dios y la misericordia de Dios que te rescató de una vana manera de vivir. Eso lo tienen que saber. Tienen que entender que Dios hizo un milagro en tu vida y que te rescató del pozo de la desesperación del pecado, de lo que eras antes, sin contar detalles, porque los detalles son morbosos, pero sí contar que antes viviste sin Cristo y sin esperanza, muerto en delitos y pecados. Y a partir de Cristo, una nueva vida comenzó. Y tus hijos tienen que saber que vos sos una persona convertida de las tinieblas a la luz admirable. Que puedan saber de vos y de cómo fue tu cambio, cómo fue tu experiencia. Pero no solamente tu familia, porque dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el primer paso, el testimonio, pero después involucrarlos en el servicio, en la obra de Cristo, en la edificación de su iglesia. Qué hermoso es cuando la familia está involucrada en la iglesia,
Vamos a la iglesia a servir, vamos a bendecir a Dios, a los hermanos. Por eso aquí hay mucha convocatoria a los campamentos, a los encuentros, hay un montón de actividades. Y qué lindo es que estemos dispuestos para decirle, Dios, contá conmigo. Úsame, yo quiero ser útil en tu causa. Y también todo el mundo. Porque hoy inauguró General Rodríguez un nuevo lugar, pero mira cuando inauguremos un lugar nuevo en África. ¿Se volvió loco el pastor? No, es parte de la obra de Dios, no sabemos a quién llama de aquí para que sea un misionero en el África, o en otro país, o en otra provincia, o en otra ciudad, o en otro pueblo, qué sé yo. Pero que estemos abiertos como iglesia, porque no en vano somos la Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial. Amén. Y aquí se está preparando el pueblo de Cristo para servir como piedra viva, segura, firme y garantía para el reino de Dios. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Yo sé que te abrumé con esto de parte de Dios, pero procesalo en oración. No te olvides. Dios quiere una respuesta y la respuesta es la aplicación al mensaje. Hoy te lo expliqué, pero después la aplicación es personal y es de cada uno. Señor, bendice a todos tus hijos e hijas. Gracias por este pueblo precioso, tan respetuoso. Gracias porque te aman y yo sé que tienes propósitos maravillosos con cada uno en particular y los estás levantando. Y algunos en este mismo día los estás sacando del pozo cenagoso y los vas a sacar definitivamente para que no sigan sepultados o hechos pedazos. Vas a levantarlos en el poder de tu espíritu, yo lo sé y lo doy por hecho. Y van a salir de aquí renovados, fortalecidos, bendecidos por tu palabra. Y Señor, gracias por cada uno de los que han escuchado. Gracias por todos en Cristo Jesús. Amén.